En un rincón apartado del mundo, donde la tierra parecía suspendida entre el sueño y la vigilia, se extendía el Valle de la Quietud. Allí, la brisa acariciaba las hojas de los antiguos robles y el murmullo de un arroyo cercano componía una sinfonía natural que hablaba de tiempos olvidados. En este paraje, donde cada rayo de sol y cada sombra contaban secretos ancestrales, vivía una anciana cuyo espíritu rebosaba una ambición inusual. Aunque sus canas delataban los años vividos, sus ojos centelleaban con el brillo de una determinación inquebrantable. Era Mara, una mujer que había dedicado su vida a la búsqueda de respuestas y a la conquista de un ideal que iba más allá de lo meramente material. Mara no era ambiciosa en el sentido trivial del término. Su sed de conocimiento y de transformación personal la impulsaba a transitar senderos menos recorridos, en pos de descubrir la esencia oculta tras la aparente simplicidad del mundo. Su ambición era, en realidad, un fuego interno que la empujaba a despojarse de las ataduras del ego y a abrazar una vida de profunda meditación y contemplación. Cada mañana, al despuntar el alba, la anciana se adentraba en el valle con la convicción de hallar en la naturaleza la sabiduría que su alma anhelaba, esperando que cada paso la acercara a una comprensión más plena del universo. Fue en uno de esos amaneceres, cuando el cielo se teñía de matices rosados y dorados, que Mara emprendió un camino poco transitado que la llevaría hacia las colinas, donde la leyenda aseguraba que el tiempo se detenía. En ese sendero, bordeado por piedras musgosas y raíces retorcidas, la anciana se encontró con una figura inesperada, un burro de mirada serena y paso pausado, cuyo andar reflejaba la calma inmutable de la naturaleza. El animal parecía emerger del mismo misterio del valle, como si hubiera sido esculpido en la quietud de la existencia, y en su silenciosa compañía se intuyó la presencia de un maestro sin palabras. Intrigada y, a la vez, reticente ante la extrañeza de aquel encuentro, Mara decidió seguir al burro. Sin saber a ciencia cierta que la impulsaba, la anciana sintió que aquella criatura encarnaba la lección que tanto necesitaba aprender, que la verdadera conquista no reside en la acumulación de logros o en la lucha constante contra el destino, sino en la capacidad de transitar el camino con humildad y asombro. Cada paso que daba junto a su nuevo compañero la invitaba a dejar atrás la incesante prisa que caracterizaba su vida, para detenerse y observar los matices sutiles de la existencia. El leve crujir de las hojas al rozar el suelo, el brillo fugaz de una gota de rocío y el incesante murmullo del viento que parecía susurrarle antiguos secretos. Conforme avanzaban por senderos serpenteantes y rodeados de la inmutable belleza del paisaje, Mara comenzó a notar detalles que hasta entonces habían pasado desapercibidos. La cascada que se dejaba ver entre las rocas, el aroma terroso de la lluvia reciente y el canto distante de aves que parecían entonar melodías ancestrales se transformaron en símbolos de una verdad más profunda. El burro, con su andar pausado y su presencia enigmática, se convertía en un guía que le mostraba que cada instante, por efímero que pareciera, albergaba una lección vital sobre la impermanencia y la belleza de la vida. Mientras el sol ascendía y bañaba el valle con su luz cálida y vivificante, la anciana comenzó a sentir una transformación en su interior. La urgencia que durante años había impulsado sus pasos se disipaba, dejando paso a una calma casi reverencial. La sabiduría silenciosa del burro le revelaba que la verdadera ambición no era la de acumular hazañas externas, sino la de descubrir la esencia del ser, de aprender a fluir en sintonía con el ritmo natural del universo. En ese instante, Mara comprendió que el camino hacia la realización personal no se hallaba en la lucha contra el tiempo, sino en la aceptación plena de cada momento vivido. El mediodía llegó y, en su resplandor, el valle se transformó en un escenario de luz y sombra, en el que cada rincón parecía contar una historia de antiguos maestros y de almas que, al igual que ella, habían buscado la verdad en el silencio. La presencia del burro se volvía cada vez más simbólica, representando el equilibrio perfecto entre el ir y venir de la vida, y recordándole a Mara que la verdadera conquista radica en la serenidad del espíritu y en la capacidad de vivir el ahora. En esa comunión íntima con la naturaleza, la anciana comenzó a entrever la posibilidad de transformar su ansia en una fuerza que alimentara su crecimiento interior, más allá de cualquier meta material. Al caer la tarde, cuando el cielo se tiñó de intensos rojos y anaranjados, el valle se detuvo en un suspiro casi sagrado. Mara y el burro llegaron a un claro rodeado de altos cipreses, un lugar donde el murmullo del viento y el canto distante de la vida se unían en perfecta armonía. Allí, la anciana se sentó junto a su silencioso compañero, dejando que el ambiente la envolviera en una calma profunda y envolvente. Con cada respiro, sentía que las ataduras de su ambición se desvanecían, dando paso a una claridad interior que la llenaba de paz. La lección del burro se hacía cada vez más patente. La verdadera riqueza se encuentra en la sencillez, en el arte de estar plenamente presente, y en la capacidad de transformar cada paso en una oportunidad de renacer.
Mientras la noche comenzaba a desplegar su manto de estrellas, Mara se sumió en una meditación que la conectó con la esencia misma del valle. El suave crujido de la hojarasca y el lejano murmullo de un arroyo componían el telón de fondo de una experiencia que trascendía lo cotidiano. La anciana comprendía, en ese instante, que su búsqueda no se trataba de alcanzar un destino final, sino de aprender a caminar el sendero con la ligereza de quien ha aprendido a dejar ir y a abrazar el fluir natural de la vida. La presencia del burro, imperturbable y majestuosa, seguía siendo el faro que iluminaba su camino hacia una verdad más profunda, una verdad que se revelaba en cada latido del corazón y en cada suspiro del universo. Al despuntar el alba del día siguiente, el valle se despertó con un suave murmullo y una luz que prometía nuevos comienzos. Mara, con el alma renovada y la mente llena de inquietudes serenas, se levantó junto a su compañero, consciente de que el viaje apenas comenzaba. En el silencio compartido, entre el murmullo del viento y el rumor de la naturaleza, la anciana entendió que la ambición transformada en búsqueda interior es el sendero hacia la verdadera iluminación, y que cada paso, por pequeño que fuera, encierra la promesa de un descubrimiento vital. Mientras la madrugada se desvanecía en un suave crepúsculo, Mara y su silencioso compañero continuaron su peregrinaje por el misterioso sendero del Valle de la Quietud. El camino se extendía ante ellas, serpenteando a través de un bosque que parecía haber sido tocado por la mano del tiempo. Los árboles, centenarios y majestuosos, se alzaban como guardianes de secretos antiguos. Sus ramas entrelazadas creaban un dosel natural que filtraba la luz en destellos de oro y sombra. Cada paso que daba Mara era acompañado por el resonar sutil de sus pensamientos, mientras su mente se abría a la inmensidad del paisaje y a la lección que el burro, con su mirada serena, parecía transmitir sin pronunciar palabra alguna. El sendero se hizo más estrecho y el aire, impregnado del perfume terroso de la humedad y la vegetación, invitaba a la introspección. Mara notó que, a medida que avanzaba, su inquietud interior se iba transformando en una calma profunda. Era como si cada susurro del viento le recordara la impermanencia de la vida y la sabiduría que se encuentra en la sencillez de existir. La figura del burro se volvía casi mística, un ser que trascendía lo terrenal, y en cada uno de sus pausados movimientos se reflejaba la armonía de un universo que se regía por ritmos invisibles y perfectos. Entre las sombras y la luz, el paisaje comenzó a cambiar. De pronto, el frondoso bosque dio paso a una pradera amplia, salpicada de flores silvestres que se mecían con gracia al compás de la brisa. En este claro, la energía parecía palpitar en cada brizna de hierba, y el cielo se abría en un lienzo azul profundo, salpicado de nubes que se desplazaban con lentitud, como si deliberadamente quisieran no perturbar la quietud del lugar. Mara se detuvo, maravillada ante la pureza del instante, y se sentó sobre una piedra lisa, permitiendo que el tiempo se diluyera en una pausa casi sagrada. El burro, como siempre, permanecía a su lado, observando en silencio, su mirada reflejando la comprensión de un maestro que ha visto la eternidad en lo efímero. Durante largos minutos, la anciana contempló el escenario que se desplegaba ante sus ojos. Comprendió que este paisaje no era simplemente un cambio de ambiente, sino una metáfora del viaje interno que ella misma estaba experimentando. Las flores, con sus colores vivos y su fragilidad, le recordaban que la belleza reside en la transitoriedad de cada instante. La pradera, con su amplitud, era un espejo de la libertad del espíritu que se despoja de ataduras y prejuicios. Así, en ese preciso momento, Mara sintió que cada latido de su corazón se sincronizaba con el pulso de la tierra, y que su ser se expandía para abarcar la totalidad del universo. Inspirada por esta revelación, la anciana se levantó con renovada determinación y decidió retomar el camino, convencida de que la senda no solo se trazaba en la tierra, sino también en el interior del alma. El burro inició de nuevo su paso pausado, y como si entendiera la resolución de Mara, giró su cabeza y avanzó hacia una dirección en la que la vegetación se tornaba más densa. Sin vacilar, ella lo siguió, dejando atrás la claridad de la pradera para adentrarse en un bosque que, a primera vista, parecía ocultar enigmas aún por descifrar. El interior del bosque era un mundo en sí mismo, un reino de luces y sombras que se entrelazaban en un baile silencioso. Los rayos del sol se colaban tímidamente entre las hojas, creando patrones efímeros sobre el suelo cubierto de musgo y pequeñas flores. Cada crujido bajo sus pies era un recordatorio del paso del tiempo, una nota en la sinfonía natural que resonaba en cada rincón del bosque. Mientras avanzaba, Mara se detuvo en ocasiones para tocar la corteza de un árbol o para dejar que la frescura del aire se filtrara en su interior, como si cada pequeño gesto la conectara aún más con el latido vital de la naturaleza. Durante ese trayecto, la anciana empezó a experimentar un diálogo silencioso consigo misma. Reflexionaba sobre la dualidad de la existencia,
la lucha constante entre el afán de alcanzar metas y la paz que se halla en la rendición ante el flujo natural de la vida. Recordó episodios de su pasado, momentos en los que la ambición había sido una llama que ardía sin cesar, pero que a veces había consumido su serenidad. Ahora, en medio de la serenidad del bosque, comprendía que la verdadera sabiduría consistía en equilibrar esa energía interna con la aceptación de la impermanencia y la belleza inherente a cada transformación. La senda se adentró en una zona donde el terreno se volvía más accidentado y las raíces expuestas marcaban el camino con irregularidades que desafiaban el paso seguro. Aquí, Mara sintió la necesidad de detenerse y meditar. Encontró un claro protegido por la sombra de un gran roble, cuya presencia parecía abrazar con benevolencia a todo aquel que se refugiara bajo su copa. Sentada en el fresco sotobosque, la anciana cerró los ojos y se dejó llevar por la melodía del entorno. El murmullo del viento, el rumor distante de un arroyo y el canto sutil de aves que celebraban el amanecer de un nuevo entendimiento. En esa quietud, cada sensación se amplificó. La brisa acariciaba su rostro como una caricia ancestral, y el murmullo de la naturaleza se convertía en un mantra que le hablaba de la eternidad de los ciclos vitales. Mara sintió que el camino del burro era, en realidad, el reflejo de su propio camino interior, marcado por el equilibrio entre el movimiento y la quietud, entre el buscar y el simplemente ser. En ese instante, se dio cuenta de que la ambición que alguna vez la había impulsado ahora se transformaba en una búsqueda de armonía, en la que el destino no era un punto fijo, sino un proceso continuo de descubrimiento y aceptación. Cuando el sol empezó a descender y las sombras se alargaron, el bosque se impregnó de una atmósfera de melancolía y reflexión. Mara, con el corazón lleno de nuevas preguntas y la mente despejada por la comunión con la naturaleza, sintió que cada experiencia vivida en el sendero le otorgaba una lección sutil pero profunda. Comprendió que, a veces, el mayor avance no se encuentra en alcanzar una meta definida, sino en el camino mismo, en cada paso dado con conciencia y gratitud. Así, en esa penumbra encantada, mientras el crepúsculo pintaba el cielo de tonos violáceos y dorados, la anciana y el burro continuaron su marcha. Ambos, unidos en un silencioso pacto de aprendizaje, se encaminaban hacia lo desconocido, llevando consigo la certeza de que en cada recodo del sendero se encontraba una nueva oportunidad para renacer, para descubrir que la esencia de la vida reside en la delicada danza entre el movimiento y la quietud, en el eterno fluir de lo inefable. En lo profundo del bosque, el sendero se volvió un laberinto de sombras y luces que jugaban a esconderse entre la espesura. Mara y su fiel compañero, el burro de mirada serena, continuaban su andadura con una mezcla de asombro y reverencia ante la magnificencia de la naturaleza. Cada paso resonaba como un latido en el gran corazón del mundo, y en el murmullo del viento se percibían susurros de antiguas verdades. El ambiente se impregnaba de una quietud que invitaba a la introspección, mientras la anciana comenzaba a notar detalles que hasta ese instante se le habían escapado. El tenue aroma de la tierra mojada, el chisporroteo lejano de ramas al ceder ante la brisa, y la danza imperceptible de la luz al filtrarse entre las copas de los árboles. Al adentrarse aún más, el camino se bifurcó en dos direcciones. Una senda se perdía en una penumbra casi impenetrable, mientras la otra parecía impregnada de destellos plateados, como si el cielo derramara su luz sobre la tierra. Mara se detuvo en seco, consciente de que aquella encrucijada no era mera casualidad, sino la representación viva de la dualidad inherente a la existencia. Con el corazón latiendo con fuerza, recordó las enseñanzas silenciosas del burro, cuya presencia constante le recordaba la importancia de aceptar el fluir de la vida sin aferrarse a la rigidez del ego. Cerró los ojos, respiró hondo y, en un acto de fe, decidió seguir la senda bañada por la luz, confiando en que cada paso la conduciría hacia una revelación interior. El trayecto la llevó a un claro donde la naturaleza se mostraba en su forma más pura. Allí, los rayos del sol se filtraban en cascada, creando un mosaico de colores que danzaban sobre la hierba. En el centro de aquel espacio sagrado, se erguía un antiguo templo de piedra, modesto pero impregnado de una energía que parecía provenir de épocas inmemoriales. Las paredes, cubiertas de musgo y enredaderas, contaban historias de sabiduría ancestral. Inscripciones gastadas por el tiempo narraban epopeyas de maestros que, como ella, habían buscado en la comunión con lo eterno la respuesta a los misterios del alma. Con pasos vacilantes pero decididos, Mara se aproximó al templo, y su corazón se llenó de una extraña mezcla de nostalgia y esperanza. Frente a la puerta, una figura solitaria apareció, un anciano de semblante sereno y ojos profundos, cuyos gestos transmitían la calma de quien ha abrazado la impermanencia del universo. Sin necesidad de palabras, el sabio invitó a Mara a entrar. El interior del templo era un refugio de paz, iluminado por la tenue luz que se filtraba a través de vitrales antiguos,
y en el silencio reinante cada rincón parecía susurrar secretos de equilibrio y trascendencia. Sentados en un banco de piedra, el anciano comenzó a compartir sus enseñanzas en un murmullo pausado, casi como si cada palabra fuera un pétalo que caía suavemente en la conciencia de la anciana. Habló de la imperiosa necesidad de abandonar la dualidad que encarcela el espíritu y de fundirse en la totalidad del ser, de dejar de lado las ansias de conquista para abrazar la belleza del momento presente. Relató historias de antiguos maestros que habían encontrado en la meditación y en el contacto íntimo con la naturaleza la llave para descifrar el enigma de la existencia. Cada palabra parecía destilar una sabiduría que resonaba con la cadencia del universo, y Mara sintió que, en ese instante, su ambición terrenal se transmutaba en una sed más noble, la sed de comprender y aceptar la vida tal como es. Mientras el anciano hablaba, el burro permanecía a unos pasos, observando con una calma que trascendía la lógica humana. Su presencia silenciosa se convertía en un recordatorio viviente de que la búsqueda interior no se encuentra en las palabras, sino en la experiencia directa del ser. El sabio señaló hacia una ventana lateral del templo, donde la luz se transformaba en un torrente luminoso que acariciaba un pequeño altar. Allí, sobre un pedestal de piedra, reposaban objetos simples: un cuenco desgastado, unas velas consumidas por el paso del tiempo y una figura tallada en madera que representaba la dualidad del hombre y la naturaleza. Esa imagen, revelada en la penumbra, parecía encarnar el mensaje fundamental del camino zen: la unidad de opuestos, la fusión entre lo efímero y lo eterno. Mara, conmovida, se dejó envolver por aquella atmósfera mística. La voz del anciano se mezclaba con el eco del pasado, y cada relato se transformaba en una enseñanza que la impulsaba a mirar hacia adentro. Comprendió que su viaje no era un escape de la realidad, sino un retorno a su esencia, una invitación a liberar la energía que había contenido durante tantos años en nombre de una ambición desmedida. El sabio le habló de la importancia de observar la vida sin juzgarla, de dejar que cada experiencia, ya fuera de alegría o dolor, se integrara en el vasto tapiz de la existencia. En esas palabras, Mara halló una paz renovada, como si cada enseñanza fuera un bálsamo que sanaba las heridas del tiempo. Al despedirse del anciano, quien con una leve inclinación de cabeza parecía transmitir un adiós sin fin, Mara y el burro retomaron el sendero. El camino de regreso se transformó en un diálogo silencioso entre la experiencia vivida y la esperanza del porvenir. La anciana sentía en cada paso que las enseñanzas recibidas se fundían en su ser, impulsándola a dejar atrás las limitaciones de su antigua ambición y a abrirse a la posibilidad de una existencia más plena y serena. Mientras la penumbra se hacía más densa y las estrellas comenzaban a parpadear en el firmamento, el bosque parecía susurrar una última lección: que en la vastedad del universo, cada ser es a la vez una chispa y una totalidad, un fragmento efímero y una parte del eterno fluir. De la mano del destino, Mara entendió que la verdadera riqueza reside en la capacidad de vivir en armonía con el mundo, aceptando la dualidad de la vida y celebrando cada instante como una obra maestra en construcción. La experiencia en el templo, las palabras del anciano y la constante presencia del burro se entrelazaban en un tejido de sabiduría y gratitud que la acompañaría en cada paso futuro. Así, en la quietud de aquella noche estrellada, la anciana sintió que el viaje de autoconocimiento apenas comenzaba, y que cada recodo del sendero la invitaba a profundizar en la magia y el misterio del ser. El amanecer se presentó con un halo de luz suave y cálido, como si el universo entero hubiera conspirado para abrir las puertas de un nuevo entendimiento. Mara despertó en un claro rodeado de árboles ancestrales, en el que la neblina matutina danzaba sobre la hierba fresca y cada gota de rocío parecía ser un mensaje sutil del cosmos. A su lado, el burro, con su mirada serena y atemporal, permanecía inmóvil, como esperando el inicio de un día que prometía ser el culmen de un largo viaje interior. La anciana se levantó despacio, sintiendo en cada latido de su corazón la transformación que se había gestado a lo largo de su andanza, mientras el murmullo del viento y el cantar lejano de la naturaleza componían una sinfonía de renovación. Con paso firme y meditativo, Mara retomó el sendero que la conducía a la ribera de un río caudaloso. Sus aguas, al reflejar la luz del sol naciente, parecían llevar consigo secretos de tiempos inmemoriales y un caudal de sabiduría ancestral. El río se extendía, sinuoso y majestuoso, entre rocas y orillas adornadas con pequeñas flores silvestres, dibujando un trayecto que simbolizaba la continua corriente de la vida. Cada ondulación en la superficie era una lección en el fluir de lo efímero, recordándole que cada experiencia, ya fuese de júbilo o de pena, se transformaba en parte del gran tapiz del existir. A medida que avanzaba, Mara llegó a un extenso lago de aguas cristalinas, cuyas orillas estaban coronadas por un tapiz de flores y helechos.
Este santuario natural parecía ser el punto de encuentro entre lo terrenal y lo divino. Frente a sus aguas, la anciana se detuvo a contemplar su reflejo, reconociendo en él la esencia pura de su ser. El burro se acercó con la misma quietud que lo había caracterizado durante todo el viaje. En su mirada se percibía una profunda complicidad, como si compartiera en silencio el conocimiento de que la verdadera realización no se encuentra en alcanzar un destino final, sino en el continuo redescubrimiento del yo en cada instante. Sentada en la orilla del lago, Mara cerró los ojos y se sumergió en una meditación que la conectaba con el palpitar del universo. Cada suspiro del viento, cada chispa de luz que se reflejaba en el agua, se convertían en manifestaciones del eterno fluir de la vida. El murmullo del agua le hablaba de la impermanencia de todo lo que es, mientras el canto lejano de los pájaros entonaba melodías que parecían haber sido compuestas en el mismísimo corazón del tiempo. En esa comunión íntima con la naturaleza, la anciana sintió que las enseñanzas recibidas en su viaje, las palabras del sabio en el templo, la silenciosa guía del burro y la voz serena de la naturaleza se fundían en un todo armonioso que disipaba las sombras de una ambición que ya no tenía cabida en su interior. Con el transcurrir del día, la calidez del sol invitó a Mara a levantarse y continuar su camino, ahora con una renovada claridad y una paz que parecía haber desvanecido los remanentes de viejas inquietudes. El sendero, tapizado de hojas y pétalos, la llevó de regreso a través del bosque, donde cada árbol, cada roca y cada riachuelo parecía susurrarle que el viaje interior es infinito y que el verdadero logro radica en saber apreciar la belleza del momento presente. El burro, fiel compañero de cada paso, acompañaba a la anciana con su presencia silenciosa, convirtiéndose en el símbolo vivo de la sabiduría que se halla en la sencillez. Al caer la tarde, cuando el cielo se tiñó de matices naranjas y violetas, Mara y su amigo se refugiaron en un pequeño claro donde el murmullo del viento se mezclaba con el sonido distante de un arroyo. Sentada sobre la tierra, la anciana reflexionó sobre el largo trayecto recorrido. Comprendió que cada obstáculo, cada encrucijada y cada enseñanza había contribuido a disipar la ilusión de una ambición vacía y a revelar la profundidad del ser. La lucha interna que alguna vez la impulsó se había transmutado en una danza armónica con la vida, donde el simple acto de estar presente se convertía en una meditación viva, un eterno renacer. Con la llegada de la noche, el firmamento se desplegó en un manto estrellado que parecía abrazar el mundo con un susurro de eternidad. Mara, en comunión con el universo, sintió que las fronteras entre su ser y la vastedad del cosmos se desvanecían. Era como si cada estrella le recordara que la existencia es un ciclo perpetuo de luz y sombra, de encuentros y despedidas, en el que cada experiencia es tan vital como el resplandor del alba. El burro, siempre sereno, parecía confirmar en su silenciosa presencia que la verdadera riqueza no reside en lo externo, sino la capacidad de abrazar la impermanencia y de encontrar plenitud en la quietud de la hora. En el silencio profundo de aquella noche mágica, Mara comprendió que la ambición transformada en búsqueda de autoconocimiento es el sendero hacia la realización espiritual. La cadencia del río, el reflejo del lago, el susurro de los árboles y el paso pausado del burro se entrelazaban en una sinfonía de paz y sabiduría, enseñándole que la vida es un constante devenir, una danza infinita entre lo efímero y lo eterno. Con el corazón henchido de gratitud y el espíritu en calma, la anciana se levantó y, con una última caricia al pelaje del burro, selló un pacto silencioso con el universo. El viaje interior continuaría, sin prisa ni pausa, celebrando cada nuevo amanecer como una oportunidad para redescubrir la esencia inmutable del ser. Así, en el ocaso de aquel día lleno de revelaciones, Mara se despidió del claro y del murmullo del arroyo, llevando consigo la certeza de que la verdadera conquista es la transformación interior. El sendero, iluminado por la luz de las estrellas y bañado en la serenidad de la noche, se extendía ante ella como una invitación perpetua a seguir caminando, a seguir aprendiendo, a seguir siendo parte del eterno fluir de la existencia.